Bienvenidos a esta clase número 10 del curso griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos el tiempo imperfecto en voz activa, modo indicativo. Como siempre, comenzaremos por el vocabulario para esta lección. Airo, yo tomo, yo llevo o yo alzo. Anapaíno, yo subo. Y ahí nos señalan que la partícula ana quiere decir arriba. ¿Ya? Anapaíno, yo subo. Apotneisko, yo perezco o yo muero. Apocteíno, yo mato. Apostelo, yo envío con una comisión. Artos significa pan. Vaino se traduce como yo voy. Se nos señala ahí que el verbo de esa manera no ocurre en el Nuevo Testamento, pero que es muy común, compuesto con varias preposiciones. Estío, yo como. Catá nos señalan que es una preposición que con genitivo se traduce como de lo alto, por abajo o contra, y con acusativo se traduce como en o según. Catabaíno, yo bajo o yo desciendo. Men, de, separado por alguna frase, se traduce como por un lado, por el otro lado, con la idea de hacer un contraste. Uketi se traduce como ya no. Para es una preposición que con genitivo se traduce como de, con el caso dativo se traduce como al lado de o ante, y con acusativo se traduce junto a. Para lambano se traduce como yo recibo o yo llevo conmigo. Sun es una preposición que con el caso dativo se traduce con, y se nos señala que es un sinónimo cercano de metá con el genitivo. Entonces sun lo vamos a encontrar con el caso dativo en una oración y se traduce como con. Sunago se traduce como yo reúno y tote se traduce como entonces. Esto, como siempre, hay que aprenderlo de memoria previo a ahondar más en la lección y hacer los ejercicios correspondientes. Vamos a ver ahora el tiempo imperfecto. Hasta ahora solamente hemos conocido el tiempo presente. Ahora vamos a conocer el tiempo imperfecto, que es un tiempo que nos va a llevar al pasado. Como introducción general, es importante señalar o recordar que en griego no existe en el tiempo presente, que es el tiempo que hasta ahora hemos estudiado, una forma especial del verbo para indicar acción continua como en español. Es decir, en griego no hay diferencia entre desato y estoy desatando. Para ambos casos, la forma del verbo es la misma y es luo, que se traduce como desato o estoy desatando. La idea es la misma porque en griego no tenemos una forma verbal para la segunda acepción, estoy desatando. Sin embargo, en el tiempo pasado sí existe esta distinción, que es una distinción que hace relación más bien con un proceso o con algo continuo. Desato y estoy desatando, en español estoy desatando nos da la idea de que es algo continuo, que se está haciendo continuamente. Eso en presente en griego no existe, la forma verbal es la misma. Sin embargo, en griego, cuando estudiamos el tiempo pasado, sí tenemos una distinción clara entre una idea particular en el pasado y una idea en el pasado que se entiende como continua. En griego existe diferencia en la forma del verbo entre desaté y estaba desatando. El primero se denomina tiempo auristo y lo vamos a ver en unas clases más. Y el segundo, la idea de estaba desatando, se conoce como el imperfecto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces es este tiempo imperfecto que tiene la idea detrás de estaba desatando, por ejemplo, con el verbo luo o desato, lo que vamos a estudiar el día de hoy. No es la idea de desaté, que tiene ese significado de una acción puntual en el tiempo, sino que tiene
tiene la idea de yo estaba desatando. Es decir, si nos vamos al pasado y estudiamos una oración, es la idea que en el pasado eso estaba ocurriendo de forma continua. ¿Cuáles son las desinencias de este tiempo imperfecto en su voz activa en modo indicativo, que es lo que hemos estudiado hasta la fecha? Este es el paradigma o la tabla que hay que aprenderse y lo vamos a ver. Primero comenzamos con el singular y la primera persona, que es eluon, que se traduce como yo estaba desatando. En este sentido es importante mencionar que en cursos más avanzados de griego la acepción pudiera variar un poco, pero para efectos de primer año del curso de griego vamos a utilizar esta traducción, yo estaba desatando. Entonces cada vez que utilicemos el imperfecto en este primer año de griego y en este curso y en los ejercicios, utilicen siempre esta cláusula, que en el fondo tienen que añadir el verbo ser o estar y con la idea de una acción continua. ¿Ya? Yo estaba desatando, yo estaba comiendo, yo estaba jugando, ellos estaban jugando, ellos estaban comiendo. Háganlo siempre así y los matices correspondientes los podrán ver en cursos más avanzados. Eloes, tú estabas desatando, y la tercera persona singular. Elue o eluen con la nu movible, él estaba desatando o ella estaba desatando. Si nos vamos al plural, eluomen, nosotros estábamos desatando. Segunda persona plural, elúete, ustedes estaban desatando. Y eluon, ellos estaban desatando. Así que este es el paradigma para que ustedes se lo aprendan. Uno ya puede identificar y lo vamos a mencionar a continuación, pero que la desinencia de verdad está bastante marcada para cada una de las personas con su número, singular o plural, pero también vemos algo que es novedoso, que es, porque este es el verbo luo, ¿verdad? Ya tenemos una desinencia, on, es, omen, ete, on, pero también tenemos esta épsilon al principio, que es bastante característica, y de hecho es la característica del tiempo pasado. Tanto en el aoristo como en el imperfecto, que es lo que estamos estudiando en la clase de hoy, esa épsilon que está como prefijo a la palabra luo, o el verbo luo, es también una marca del tiempo pasado. Vuelvo a repetir, esta épsilon, con algunas variaciones, en algunos casos va a ser eta, pero esta épsilon va a ser la marca del tiempo pasado. Tanto en el aoristo como en el imperfecto, vamos a ver este prefijo al verbo que nos va a indicar de inmediato que estamos hablando de un verbo en tiempo pasado. ¿Algunas consideraciones? Bueno, por supuesto esto hay que memorizarlo y es parte central de la clase del día de hoy. ¿Algunas consideraciones? Párrafo 124 del libro guía de esta clase que está en la descripción del video. En el imperfecto, igual como en el indicativo de los otros tiempos secundarios, se agrega un aumento al principio del tema verbal. Básicamente lo que importa de esta nota es que en el imperfecto se agrega un aumento que es esta épsilon, o este prefijo también, pero se le conoce como aumento, al principio del tema verbal, que es lo que ya les comentaba. Esta épsilon es la marca del imperfecto, también lo va a ser del aoristo, y en el fondo la épsilon va a ser una marca del tiempo pasado. Así que cada vez que vean la épsilon en un verbo, tienen estas formas de on, es, omenete, on, van a saber de inmediato que estamos hablando del tiempo imperfecto y nos ayuda también a identificar dicho tiempo. Párrafo 125. En verbos que comienzan por consonante, como luo, el aumento consiste en una épsilon, que ya lo hemos dicho. Por ejemplo, eluon, yo estaba desatando, eginoscon, yo estaba conociendo. Entonces, tanto luo como ginosco son verbos que comienzan con consonante y en esos casos, antes de la consonante añadimos el prefijo o el aumento épsilon. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el verbo comienza con una vocal? Párrafo 126. En verbos que comienzan con vocal,
el aumento consiste de una vocal larga. Por ejemplo, el imperfecto de egeiro es eigeiron. De la épsilon, alargamos la épsilon, que es el prefijo o el aumento clásico del imperfecto, a una eta, eigeron. De acuo, estamos acá, ¿verdad? De acuo se alarga también a eta, eiquon. De airo también se alarga a eta, eiron. También, no lo vamos a ver ahora, pero también pudiera ser que se pudiera alargar a omega en algunos casos, pero son menos. Generalmente el imperfecto cuando estemos hablando de un verbo que comienza con vocal, no va a tener la épsilon como en el caso que describimos acá y que también está hecho el paradigma para ese caso, sino que generalmente cuando un verbo que comienza con vocal esté en el imperfecto, en vez de alargarse a épsilon, en vez de tener el prefijo o el aumento de épsilon, va a ser un aumento de eta, como en todos estos casos que acabamos de ver en el párrafo 126, ¿ya? Así que eso por favor tenganlo presente. Generalmente vamos a estar hablando del paradigma tal y cual como se muestra acá, con épsilon, pero en algunos casos, y cuando la palabra el verbo comienza con vocal, no va a ser una épsilon la marca del imperfecto, sino que va a ser una eta. Las palabras que comienzan con eta en griego son muy pocas. Por lo tanto, generalmente cuando ven una palabra que comienza con épsilon, que comienza con eta, ya nos va a indicar que estamos hablando del tiempo pasado, ya sea aoristo o imperfecto. Párrafo 130. Se debe notar que la primera persona singular, es decir, eluon, y la tercera persona plural, eluon, son formas idénticas. ¿Verdad? Si ustedes ven el paradigma, la primera persona singular es igual que la tercera persona plural, eluon. Solo por el contexto se puede determinar si eluon quiere decir yo estaba desatando o ellos estaban desatando. Eso también es importante tenerlo en cuenta. El paradigma es el mismo para ambos casos, pero el contexto nos va a indicar, y va a ser bastante claro en la mayoría de los casos, si es que estamos hablando de la primera persona singular o de la tercera persona plural. Vamos a ver ahora el aumento o este prefijo épsilon o eta en el caso de los verbos compuestos. Decíamos que los verbos compuestos, lo vimos en una lección anterior, son aquellos verbos que están compuestos por un verbo, pero tienen anteriormente una preposición. ¿Qué pasa en estos casos? En verbos compuestos, el aumento, la épsilon o la eta, o el prefijo, viene después de la preposición y antes del tema verbal. Entonces, cuando tengamos un verbo compuesto que está en el tiempo imperfecto, mentalmente lo que tenemos que hacer es ver el verbo compuesto, separar la preposición del tema verbal y en medio añadir el aumento, que será una épsilon o una eta. Si la preposición termina con una vocal, como el caso de apo, por ejemplo, la preposición apo, generalmente esa vocal se quita tanto antes del verbo, que comienza por vocal, como antes del aumento. Por ejemplo, el imperfecto de ekbalo, que ahí tenemos la preposición ek y el verbo balo, el imperfecto de ekbalo es eksebalon. La xi se agrega ahí por temas de sonido y de gramática griega, que no vamos a explicar en este momento y es quizás más importante aprenderlo de memoria. Y tenemos el caso de apocteino, que el imperfecto es apekteinon. Entonces ahí quizás se nota mucho más claramente que quitamos la omicron de apo y se añade el aumento o el prefijo de épsilon característico del imperfecto. Y finalmente tenemos otro ejemplo, apago. El imperfecto es apeigo. En lugar de una épsilon tenemos una eta.
Esto suena un poco extraño al principio, hay que repasarlo, pero si tenemos claro la lámina anterior, esto no nos va a causar mayores inconvenientes. Ya, básicamente es lo mismo, solamente que como los verbos compuestos eh, tienen dos variables, que una es la preposición y lo otro es el tema verbal, o el verbo directamente, lo que hacemos es que entre medio de estas dos partículas tenemos que añadir el aumento, que es una epsilon o una eta. Generalmente vamos a ver que desaparece la vocal de la preposición y vamos a añadir la marca característica, que es el aumento del imperfecto, la epsilon o la eta. En algunos pocos casos les va a ocurrir esto que ocurre con ekvalo, ¿ya? Que se agrega una letra distinta. Son casos muy puntuales que en lecciones futuras vamos a ver algunos tips pequeños para poder reconocerlos, pero básicamente ustedes en estos casos también los pueden aprender por visión o memorización. Lo importante es que entiendan por qué ocurre esto, ¿ya? Como en el caso de apocteíno, que cambia a pecteinon. Ustedes van a ver eso y con el estudio suficiente se van a dar cuenta que estamos hablando del mismo verbo compuesto que es apocteíno, solamente que está en un tiempo diferente, que es un tiempo pasado, particularmente el imperfecto. Vamos a ver también el tiempo imperfecto, pero de un verbo que es muy común y que suele ser irregular, como es el verbo eimi, que es el verbo para ser o estar. Dado lo irregular del verbo, es importante aprenderlo en un paradigma distinto. Aquí está el imperfecto indicativo del verbo eimi, que se traduce como yo era o yo estaba. Esa es un poco la idea que está detrás del imperfecto de mí. La primera persona singular es eimen, yo era o yo estaba. Eis, tú eras. Segunda persona singular. Tercera persona singular, ein, él o ella era. Primera persona del plural, eimen, nosotros éramos o nosotros estábamos. Eite, ustedes eran o ustedes estaban. Eisan, ellos o ellas eran o ellos o ellas estaban. Es importante también aprender de memoria este paradigma. Vuelvo a repetir, por lo regular del verbo eimi. Existen también otros verbos que son bastante irregulares en griego, como ocurre también en otros idiomas, pero probablemente el más irregular es justamente el verbo eimi, que es ser o estar. Por eso es importante también aprenderlo en un paradigma distinto. Evidentemente, ver lo irregular del verbo no se comporta igual que el paradigma anterior. Tenemos un aumento, que en este caso es una eta, pero las terminaciones son distintas a las que habíamos visto en el paradigma anterior. Así que esto también hay que aprenderlo de memoria. Vamos a ver ahora un ejercicio para ir practicando, y que es uno de los ejercicios que se encuentra en el libro guía de esta clase y que está en la descripción del video. Apecteinon, hoi duloi, ta tegna, sun tois macetais. Entonces ahí ustedes pueden ver aquí ya el imperfecto claramente marcado en apecteinon. Y esta frase la podemos traducir como los esclavos, hudoloi, los esclavos estaban matando, y esta es la idea importante del imperfecto, una acción que ocurre en el pasado, pero que vista desde el punto de vista del pasado ocurre de una manera continua. Los esclavos estaban matando, apecteinon, los niños con los discípulos. Tenemos también aquí, ¿verdad?, la preposición sun que vimos en el vocabulario de esta clase y que opera con el dativo. Los esclavos estaban matando, los esclavos o los siervos estaban matando a los niños con los discípulos. Muy bien, con esto hemos terminado la clase número 10 de este curso de griego del Nuevo Testamento. Los invito ahora, como siempre, a practicar con los ejercicios que aparecen en el libro guía de este curso y que encuentran en la descripción del video.